de alguna manera al, yo no sé si se está entrando gente, Eli, vos decime, y yo No veo ahora gente entrando. bueno, como Dubuffet y como esa manera antiacadémica, ¿no? Estas son imágenes de lo que fue esa muestra en Nueva York, en donde Peter Sell juntó a muchos artistas, a mucha gente diferente, incluso esculturas, sobre todo la obra de Giacometti también aparece en este momento. Eh, Ahí tenemos otras imágenes, es decir, una imagen del hombre larvada, como decíamos, una imagen del hombre primitiva, como en el arte brut, en el art brut, una imagen descalabrada que, Perdón, Adri, ahí sí hay alguien esperando para entrar. a ver cómo hago, esto sí me parece que admitir, Admitir. alguien más, bueno, cualquier cosa avísame. Yo no Y lo veo tampoco, me avisó una chica por el chat porque yo no lo veo. claro, bueno, esto me parece que no va a funcionar. Me da la sensación de que este sistema no es como el otro. Bueno, ¿qué escribe Peter Sells? Voy a citar un poquitito este trabajo de lo que fue justamente el texto que tiene el catálogo del MoMA, un catálogo muy grande, lo tengo por internet, nunca lo vi personalmente, pero Peter Sells dice que Marcias, un griego, un sátiro de Frigia, se había, digamos, había hecho una competencia al tocar la flauta con el bello Apolo, con el dios Apolo, quien ejecutó las cuerdas de su lira y ganó la competencia. Apolo y las cuerdas y la música griega está ligado, eh, está justamente ligado al tema, esperen que voy a admitir, ¿no? ¿Hay alguien ahí? Bueno, no sé cómo vamos a hacer, pero ahí estamos. Está ligado al tema de la armonía, de la cual ustedes recuerdan que el número de oro, el canon de Policleto, es decir, los griegos tomaron siempre la idea de lo armónico como la proporción, de ahí que Policleto escribe su canon. Es decir, el hombre en la época griega y el canon de la figura griega está ligado a la idea de lo bello, de lo perfecto, de las proporciones. Por eso Apolo, tocando la lira, le gana a Marcias. Pero el tema es otro. El tema es que el sátiro Marcias, que había tocado bien la flauta, nos remite a otras cosas, dice Peter Sells, no a la armonía, sino a otro lado del universo formal que tiene que ver, como decía Nietzsche, con las heridas de la existencia. Es decir, el mundo bello, proporcionado, armónico de los couros griegos. Recuerden ustedes que los griegos los hacían para las Olimpiadas y se lo donaban a la ciudad cuyos jóvenes, cuyos efebos ganaban las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, que imitaban a los dioses y los imitaban, digamos, para buscar compararse con los griegos, compararse con la belleza. Pero esa existencia de algo, de un lado B, no lo bello, sino lo existencial, está ya, dice Peter Sells, en muchos artes, como por ejemplo los monstruos de Moissac, de Subillac,
que eran las catedrales románicas donde en los tímpanos aparecían los juicios finales con el infierno y los satanes devorando cristianos, o con Grunewald o el Bosco, con Picasso y con Beckmann, un expresionista alemán. Es decir, hay un lado B de ese mundo que tiene que ver con una voz disonante. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora, no? La existencia más que la esencia es la preocupación principal. Estas imágenes no son un retorno a la figura humana, dice Peter Sells, o a un nuevo humanismo, ligado a lo que los abogados de las academias que han tomado. Lo que nosotros vamos a ver es el producto, dice, de una sociedad que ha caído en la barbarie. Por ejemplo, en los desastres de los campos de concentración y de Hiroshima. Tal vez ellos expresan su rebelión a la deshumanización de la cual el hombre ha quedado reducido a un objeto experimental. La política, la filosofía y la moral no pueden por sí mismas dar cuenta de estas imágenes. Estas imágenes ocupan el lugar de la política, la filosofía y la moral. Y Peter Sells invita a un teólogo alemán muy importante, que es Paul Tillich, quien dice algo, acá tomé una parte nada más de ese prólogo, muy corto, no es muy largo, dice: cada época ha tenido su peculiar imagen del hombre, que aparece en sus poemas, en su música, en su filosofía, en su teatro, en su danza, en los pintores y escultores. Cuando un nuevo periodo se gesta, una nueva imagen del hombre pulsa por nacer y finalmente aparece para ir al encuentro de los artistas y filósofos. Hemos vivido por décadas un cambio de puntos de vista y nada es más indicativo de ello que los diferentes y revolucionarios movimientos de vanguardia. ¿Qué hombre viene ahora? ¿Cuál es el hombre que aparece después de Hiroshima, de Nagasaki, después de los campos de concentración? Bueno, la Argentina, acá tenemos un montón de paradojas y un montón de cuestiones para preguntarnos. Acá están los 4 artistas que formaron la nueva figuración, que ellos no se llamaron así, eso fue un nombre que le fue poniendo la crítica, que fue, acá lo tenemos a Rómulo Machó, a Ernesto Deira, Luis Felipe Noé, que es, digo, además, un excelente crítico y teórico del arte. Ahí tengo los libros para que después los vean y lean a Noé, y Jorge de la Vega, que fue el primero que falleció a los 41 años, muy joven. Y ellos se encuentran en el año 59, pero van a formar van a hacer una muestra muy importante en una galería prestigiosísima de Buenos Aires, que era la Galería Peuser, en el año 61, y en esa primer muestra, y la única, se sumaron también una mujer, Carolina Muchnik, y también un fotógrafo artista, que tal vez fue el fotógrafo más importante de la década de los 60, Samer Macarius, que luego de esta muestra abandonaron este equipo de 4 artistas. Lo que estamos viendo es la tapa del catálogo, que era un desplegable, que la hizo Machó, la diseñó Machó, y se llamaba Otra Figuración. Ahora vamos a ver por qué. Otra Figuración, Neofiguración y Nueva Figuración. Fíjense todos estos nombres que están hablando de la figuración. El desplegable se abría y acá tenemos a cada uno de los artistas con un texto que escribió cada uno, una foto, y cada uno tiene debajo de sus brazos una obra de las que estuvieron expuestas en esta muestra antológica de Peuser. Aquí está Macarius, acá Felipe Noé, Jorge de la Vega. Y estaban cada uno
acá está unas fotos blanco y negro de lo que era la Galería Peuser y las obras. En ese momento, Mujica Lainez, el crítico de La Nación, dijo: Buenos Aires ya se ha llenado de monstruos, porque también hay que decir que esta aparición de una figura a otra no fue exclusivamente un tema de estos artistas, porque Berni en esos años empieza a hacer unos monstruos polimatéricos, escultóricos, digamos, con materiales de desecho, y también esto se va a replicar en muchísimos artistas como Luis Benedit, como Antonio Seguí, como Gorriarena, como incluso Pablo Suárez, como el escultor que después vamos a ver, Heredia, Alberto Heredia. Todos ellos van a hacer obra neofigurativa. Y como el otro día lo vimos también con la obra de Alberto Greco. Pero en ese momento ellos invitaron a muchos, por ejemplo Jorge de Mirgián, otro gran artista neofigurativo, que siguió siendo neofigurativo toda su vida, pero que no quisieron participar en esta muestra. Acá voy a poner algunos textos importantes. Lo que escribe Deira en su columna para presentarse. Y vamos a ver de que esta figuración otra, o esta nueva forma de pensar la figura, sobre todo me interesa el texto de Deira y el de Noé, porque explican un poco el sentido profundo de lo que es esta neofiguración. Él dice: porque no soy realista. O sea, la figura que era mímesis desde la época de los griegos, él dice: porque no soy realista, porque creo en los libres, porque hago la tela y ella me hace. Esta frase es una frase que marca claramente la relación muy fuerte que la neofiguración va a tener con el existencialismo. Y ya habíamos hablado en relación al informalismo de la influencia fundamental que tiene el concepto existencialista de que yo soy aquello que hago, de que yo me hago en cada acción y en cada elección. Por eso cuando él dice: yo hago la tela, pero ella me hace, por mí y el interlocutor, por el nuevo lenguaje, porque quiero salvarme, por los límites, porque digo sí, porque no sé hacer otra cosa, porque soy figurante. Esta palabra me encanta, es una palabra nueva, ¿no? ¿Cómo es? Un sustantivo, porque soy figurante, porque se me da la gana. Bueno, hay una idea en todos ellos de algo totalmente nuevo, de que venían a hacer algo distinto, a romper todos los lenguajes conocidos hasta ese momento. Y acá el texto de Noé es muy interesante, porque también remite a lo que les leía recién de Tillich, de Paul Tillich, sobre cómo el hombre, la figura humana, se va rehaciendo a través de las distintas épocas. Bueno, yo he seguido toda una genealogía y un análisis es un tema que me encanta, de cómo la figura humana se fue modificando. Sin embargo, el quiebre más grande se va a dar en relación a esta nueva figuración. Vamos a ver cuándo y cómo es ese quiebre con la visión, diríamos, el canon griego, que fue tan intenso que llegó casi, diríamos, hasta el siglo XX en lo que es la figura humana. Y Noé dice: otra figuración no es otra vez figuración, no es que otra vez volvemos a la figuración. Los hombres de hoy tienen los mismos rostros que los de ayer, es decir, los griegos y los hombres de la antigüedad no son muy distintos físicamente de lo que somos nosotros. Sin embargo, la imagen del hombre de hoy
es distinta de la imagen del hombre de ayer. El hombre de hoy no está guardado detrás de su propia imagen, está en permanente relación existencial con sus semejantes y las cosas. Ese elemento, relación, considero que es fundamental en otra figuración. Dentro de este caos, la figura humana no es en mi obra un elemento casual ni circunstancial. Creo en la revalorización de la figura humana, no en el retorno a la figuración. Bueno, señalo algo muy importante que dice Noé acá, que el hombre está entre las cosas y está con las cosas y está en el mundo en una relación existencial. Nuevamente, esto que planteaba el existencialismo, Sartre, etc. Pero además, el hombre, podríamos decir como Ortega y Gasset, que decía el hombre y sus circunstancias. El hombre está en relación con esas cosas y todo arte es una manifestación simbólica de esa relación del hombre con las cosas. Bueno, Jorge de la Vega también dice en otro texto, no en el catálogo, no fui exactamente yo quien introdujo las figuras humanas en mi pintura, creo que fueron ellas mismas las que me utilizaron para inventarse, es decir, le aparecieron. Jorge de la Vega fue un personaje casi risueño, algo infantil, imaginativo, tal vez el más extraordinario de los cuatro en la imaginación, en la creación de formas fantásticas. No fue una imposición voluntaria, sino un encuentro natural y ahora no podría prescindir de ella sin sentir cercenada mi libertad. Las figuras se le metieron. Y Rómulo Machó... Adri, discúlpame, hay alguien que quiere entrar. Perfecto. Entonces tengo que poner escape, ¿no? Ay, perdón. Uy. Esto se ve que es muy complicado. Ahí está. ¿Hay alguna persona más? No, no veo. Sí, hola, entré. ¿Cómo? ¿Perdón? Sigo. Sí. Hola, acabo de entrar. Ahí está. Y Rómulo Machó dijo en un momento, y esto también me interesa mucho para marcar que ellos cruzaron una frontera, lo mismo que el informalismo, que estaban en otra tesitura con respecto a todo el arte de esa época. Es decir, los 60 que dijimos comienzan con el informalismo, se continúan, pero también están casi ahí mano a mano con la neofiguración. Y Rómulo Machó decía, quisimos perturbar las miradas embelesadas en la pintura rosa bombón, la pintura bien hecha, las formas lindas de la pintura. Vinimos a contradecir todo esto. Y Jorge de la Vega dice, rompimos con el academicismo y el almidonamiento, pero también con la pintura abstracta como cosa establecida. Y Ernesto Deira decía, nos unía más los no que los sí. Es decir, este no fue nunca un movimiento programático. Voy a tratar de sintetizar, porque como les digo, yo vengo hace muchos años tratando de hacer una tesis inconclusa sobre la nueva figuración, especialmente la figura humana en la nueva figuración. Y vamos a ver a Luis Felipe Noé, quien acá les puse, ¿no? Escribió La antiestética, una sociedad colonial avanzada, recontrapoder, Wittgenstein, este caso, no escritos, y la última obra, que es un resumen de su vida, una obra muy cara, con 2 tomos en una caja preciosa, que se llama Luis Felipe Noé, Mi viaje, cuadernos de bitácora, que es como el resumen de toda su vida. Bueno, acá ya los tenemos a los 4 que van a exponer en los lugares más
prestigiosos de Buenos Aires, como la Galería Bonino, Alfredo Bonino, era el número 1, abre una sucursal en Río de Janeiro y luego abre una sucursal de un galerista argentino abriendo una sucursal en Nueva York. Estábamos en otro momento de la historia argentina, claramente. ¿Cómo empezó Noé? Bueno, Noé empezó con una historia importante. Su padre, Julio Noé, fue uno de los cofundadores de un movimiento que fue justamente no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, donde se daban todas las becas para el arte de ese momento, Asociación Amigos del Arte, y con Elena Sancinena. Y desde chiquito él está en contacto con todos los artistas de esos años. El padre lo llevaba a las exposiciones, el padre tenía una fábrica también de sombreros, la fábrica Noelis, donde va a ser el primer taller de la nueva figuración, y el padre además era como escribano. Él sigue la carrera de abogacía, por supuesto que al padre le gustaba el arte, pero más vale dedicarte a algo más seguro, pero Noé hace 3 o 4 años y luego abandona abogacía. Estudia con Horacio Butler, fue su maestro, su gran maestro, al cual él dice justamente en la primera muestra que hice, esperando a ver qué me decía, dijo: usted hizo todo lo contrario de lo que yo le enseñé, pero eso está muy bien. Bueno, acá tenemos una obra ya de 1960, La Idiota, en donde vamos a ver 2 cosas importantes. Por un lado, la materialidad informalista, es decir, la neofiguración sale del informalismo, viene del informalismo, pero aparece la figura. Y Noé decía en esa época que el campo argentino, y esto trabajando con los catálogos de esa época pude comprobar, estaba totalmente dividido. Sí, Eli, ¿me querías decir algo? Sí, ahí están queriendo entrar. Perdón. A ver, esto. Bueno, ¿ya está o hay alguna persona más? A ver, parecería que no. ¿Dónde está? Acá está. Bueno, me parece que no funciona este sistema. Bueno, el tema es que, como les decía, aparece justamente la figura, porque el campo argentino era o figurativos o abstractos, es decir, el informalismo era abstracto, no había figura. Después vimos que sí había, pero ya en relación con la neofiguración, con la nueva figuración. Es decir, o uno era una cosa u otra. Y Noé dijo, y el campo estaba dividido como los Montescos y Capuletos, así lo dice de esa forma, haciendo alusión justamente al teatro de Shakespeare, que sabemos que fueron 2 familias que terminan matando a sus hijos por el odio entre unos y otros. Vamos a ver que la obra de Noé está muy ligada a lo que va a ser la historia argentina. Y Noé también, su padre era también, le interesaba la historia. Eli, ¿hay algo para decirme? Sí. ¿No? Acá estamos viendo que la primer serie que va... Sí, sí. Está Ana esperando para entrar. Perdón. No la veo tampoco, pero me mandó por WhatsApp. Vamos a... Pero ahora no sale para admitir. No sale. No sale, espera que le avise. Y no, viste que esto es muy complicado porque nadie puede admitir de otro lado. Bueno,
Después, porque no lo pudimos poner. Hay que esperar. Tengan Bueno, cierta voluntad porque yo lo hago esto para favorecer sí, mi ya clase, sé, ya ¿está? sé, ya sé. Digo, no es Está cuestión bien. de decir que no funciona nada. Bueno. Bueno, acá estamos con Viva la Santa Federación. La primer serie que hace Noé es la serie federal. Y él dice que la Argentina se funda en una grieta entre unitarios y federales. Es decir, la lucha entre dos facciones. Es decir, pensemos que después de la independencia contra España, esa lucha heroica de San Martín, la Argentina se enfrentó entre unitarios y federales. ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eli, hay alguien? Sí, está Ana tratando de entrar, me dice que A no ver, puede. pero y ahora a ver si la encuentro. Decile que llame porque ahora no aparece. Ahí le aviso. Ay, ¿qué pasa? No, no aparece, Eli. Ahí le dice que vuelva. Dice que está esperando, que aparece como en espera. ¿Añadir personas? No. Ahí está, me dice que está tratando de entrar. No, hay una persona que se está tratando de unir por Zoom, pero no deje de... Ahí. ¿Esa? No, yo le avisé que era por mí, si es Ana. Ah, sí, bueno. ¿Qué pasa? Que sí, le dijo que era por mí. Bueno, seguimos. Como yo les decía, lo que le va a interesar a Noé es trabajar en estas imágenes donde la figura, obviamente, pensemos en el canon de toda la figura tradicional, esto no es otra vez figuración, ¿no? Esta es la obra que tiene el Museo Nacional de Bellas Artes. Yo supongo que ustedes han visto la muestra de Noé en el 2017. Es la anarquía del año 20, y acá figura, miren, el año 20, donde él escribe, ¿no? Y donde estamos viendo también un campo donde figura y fondo apenas si se distingue una de otra. Es decir, esto es la nueva figuración, una especie de figuras que apenas salen de esa magma o ese fondo denso que en la obra de Noé va a trabajar en estos años con colores tierras, con mucho rojo, por supuesto, aludiendo a las luchas fratricidas de lo que fue la lucha de unitarios y federales. Si ustedes miran, tenemos caritas, ¿no? Monstruosas, y esto que después va a hablar Noé, cuando en el año 62 los cuatro viajan a Europa, viajan a Francia, Jorge de la Vega le dice a Noé, y esto es interesante para entender un poco cómo se había corrido el centro del mundo, le dijo, nos tomamos el tren equivocado. No es más París el centro del mundo, ya lo era Nueva York, ciudad a la cual van a viajar también los cuatro en diferentes momentos. Pero Noé y de la Vega, que formaron siempre un subgrupo con respecto a Machó y Deira, que trabajaban juntos, incluso alquilaron en las afueras de París de la Vega y Felipe Noé una misma casa, y Deira con Machó por otro lado y sus respectivas parejas. Se hacen un viaje a Bélgica y Noé cuenta, vimos el arte belga, que es un arte prolijo como la ciudad,
no sé si en Bruselas o no sé en qué ciudad estuvieron, y el arte responde a ese orden flamenco, mientras que él va a empezar a hablar del caos como un elemento justamente del cual sale la vida, pero el caos primordial también de nuestra configuración histórica. Si uno se pone a pensar, también el caos era de alguna manera la idea de la vida para los griegos, ¿no? Del caos salió el cosmos, decían los griegos antiguos. Imagen agónica de Dorrego, ¿eh? Fíjense, en un momento en que también, como el informalismo en la Argentina, la neofiguración o nueva figuración, trabajaron con esmalte, con pintura sintética, con materiales, Noé decía con alquitrán, después las obras se nos caían, empezaba a hacer calor y nunca terminaban de secar, es decir, un arte experimental. El general Quiroga va en coche a la muerte, año 61, y donde vemos también estas figuras casi diríamos primitivas, mal hechas, ¿no? Con cortes, anulando la idea del espacio tradicional. Y en el año 62 es cuando Noé empieza a trabajar lo que él llamó el cuadro de marco dividido, el cuadro dividido, que generaba también la idea de un corte y de fíjense que las obras anteriores estamos hablando de un solo espacio, mientras que acá aparece un bastidor dado vuelta. El título de la obra se llama Mambo, Mambo como una danza centroamericana, pero también acá hay una figura, un cuerpo femenino muy a la manera también de Kooning, de las mujeres de Kooning. Acá vemos una cara, pero claramente hay una ruptura. Acá lo pone claramente, Noé lo pintó en París en el año 62, cuando hacen este viaje los cuatro a la Ciudad Luz, a Europa, que era el gran referente de la Argentina, pero se dan cuenta que ya no es París el centro del mundo. En 1963, Noé va a ganar un premio importantísimo, y acá vamos a ver cómo la nueva figuración va a entrar, ya entró por la puerta grande con la Galería Peuser, y con Bonino, obviamente, que van a ser los artistas de este galerista número 1 de Buenos Aires, amigo personal de todos ellos, pero la consagración llega en el año 63, cuando en el Ditela Noé gana el premio nacional. Ya después vamos a hablar de cómo se formaban esos premios, con esta obra que se llama Introducción a la Esperanza. Introducción a la Esperanza, que es la obra que vemos en el museo, supongo que todos la conocen. Noé cuenta, de alguna manera, que esta obra está íntimamente relacionada también con una historia ya no unitarios y federales, pero sí la época de Perón, que estaba muy cercana. Acuérdense, 55, el golpe de la Revolución Libertadora, y él dice que a pesar de que su familia y sobre todo su padre, que fue uno de los que escribió el libro negro de Perón, en contra de Perón, no hubo ninguna imagen que lo impactara tanto como la de los descamisados o la del pueblo en la Plaza de Mayo, vivando a Perón, que salía al balcón de la Casa Rosada. En esta obra hay, además de una clarísima, ¿recuerdan cuando yo les dije, miren los de Cobra, las caritas, estas caras mal hechas, primitivas, varias cosas? El marco recortado, es decir, Noé trabaja con bastidores que salen del cuadro principal y que tienen muchas connotaciones
en la escritura, como Cristo habla en el Luna Park, porque Noé, he podido entrevistarlo varias veces y él contaba sí, que había carteles que decían que el Luna Park servía para religiosos que hablaban, Cristo habla en el Luna Park. Y acá tenemos a Perón, con el pueblo, es decir, acá Perón con los brazos levantados y de perfil, acá posiblemente sea la figura de Frondizi. Sí, Eli, ¿querés decirme algo? No. Ah, perdón. Bueno, mujeres, mano limpia, Boca campeón, progreso y leña, es decir, todas son figuras, símbolos de un expresionismo increíble que aluden a esa realidad argentina de estos gloriosos años 60, que dijimos 58, 66, que fueron los dos periodos de una cuasi democracia, ¿no? Cerrado por brujería, y acá también hay un tema político, y dije cuasi democracia porque recuerden ustedes que los militares iban marcando el paso primero a Frondizi, termina Frondizi en la isla Martín García, y luego en el año 66 finalmente terminan de derrocar al gobierno de Arturo Illia, es decir, el segundo gobierno radical, con lo cual esos años de expansión que la Argentina vivió, de crecimiento en el ámbito de la universidad, fundamentalmente, de las editoriales, ahora con toda esta crisis he escuchado varios economistas, decían en el año 74 la Argentina tenía el 4% de pobres, pero problemas sociales, económicos, si uno lee las crónicas de esos años, a veces parece que es total déjà vu, siempre se repite. Y acá están una figura de un militar con azul y colorado. Bueno, azules y colorado fue también una rencilla que hubo entre los generales más gorilas antiperonistas, que eran los colorados, y los azules, que eran más pro peronismo. Recuerden ustedes que estos dos gobiernos militares tenían un gran ausente, que era el Partido Justicialista, que estaba prohibido. Bueno, miren cómo Noé va a trabajar estas figuras que de madera terciada, que salen hacia afuera, que rompen la idea de cuadro-ventana, es decir, y él va a hacer instalaciones que algunas muy interesantes no puse. Pero, como digo, Noé va a tener algo goyesco también, porque él hace como es un testigo ocular de la época, y el incendio del Jockey Club, que fue un asalto, diríamos, producido sobre todo por el peronismo contra el Jockey Club como un bastión de, digamos, la aristocracia de la Argentina, bueno, fue un hecho que de alguna manera terrible, porque quemaron grandes obras de arte que tenía esta institución, diríamos, de adinerados. Entre ellos obras de Goya, de las obras que aparecen acá, de Rembrandt, de Degas, que fueron quemadas. Y acá nuevamente Noé trabaja, miren ustedes, un chorreado, un dripping, donde aparecen la relación con los cuadros que fueron quemados, y abajo cortado claramente como en dos partes el pueblo, que serían con el fuego, que sería esta manifestación. Me voy a hacer un salto grande en los años ya 80. Noé va a dejar de pintar en el año 68 hasta el 76. Es decir, va a haber, creo que son 9 años
que él abandona la pintura y prácticamente él se va a vivir a París en el año 76 por toda la crisis política de lo que fue el golpe del 76, por las persecuciones, no directamente a él, pero de muchos amigos de él, como fue alumna suya la hija de Haroldo Conti, uno de los escritores desaparecidos, y en un momento él es llevado por unos amigos a conocer Brasilia, el Amazonas, y en los 80 es claramente una imagen ochentosa de lo que va a ser la neofiguración de los años 80, que lo dejamos para después, lo dejamos para analizar después. En la maraña, casi como un encontrar a Wally en esta selva de color y de dibujo, donde él amalgama color y dibujo. Bueno, Noé abre un bar que se llamó El Bárbaro, que funcionó durante la época de la dictadura como un lugar que reemplazó todos estos lugares de encuentros de los años 60 que eran casi, diríamos, la bohemia intelectual de Buenos Aires, que era la confitería del Jockey Club, el Florida Garden, en la calle Florida, el bar El Moderno, donde se encontraban no solamente todos los grupos de distintas tendencias artísticas, sino también Borges, Oliverio Girondo, es decir, toda la intelectualidad, Mujica Lainez, era como podríamos decir, un asidero de influencias importantes, de pensamiento, de gente que estaba buscando la idea de la modernidad, pero también los conflictos sociales en derredor del Ditela. También el Ditela va a tener un campo de acción en ese momento. Y miren cómo Tiempo de Descuento es una obra donde Noé ejemplifica, me encanta esta obra, que tiene que ver con toda la crisis, qué cosa, siempre la misma crisis, de los años 90, del final del periodo de Alfonsín, comienzos del de Menem, donde parece que en esta red no entra toda la gente, los que quedan afuera del sistema. Bueno, lamentablemente el arte nos deja la memoria de todo esto. Esta es el periodo ya de los 90 donde Noé empieza a decir: encontré la síntesis dibujo-color, que es algo que le interesó siempre mucho, y vamos a ver cómo la idea de detrás del marco, de el cuadro que sale hacia afuera, que rompe la estructura del cuadro, es algo presente en toda su obra. Y me voy a referir por último a esta obra que está fuera de la neofiguración. Estoy nada más que, para no dejarlos con el Noé de la época de la nueva figuración, porque sigue trabajando y produciendo esta obra fantástica que fue el envío a la Bienal de Venecia del 2009, donde fue especialmente invitado Noé, con esta obra que se llama Estática Velocidad, que él va haciendo en diferentes papeles, que va cortando, una obra que llega a los 11 metros, y donde además esta obra me parece increíble, porque de lejos veo el delta, como si estuviera en un avión llegando a Buenos Aires, y veo el delta del Río de la Plata, en blanco y negro, en colores, con formas, con abstracciones, pero cuando me acerco, como cuando baja un avión y uno empieza a visualizar lo que está mucho más cerca, hay una velocidad estática, ¿no? Y empiezo a esta doble mirada de lo que está lejos, de lo que está cerca, del color, el blanco y negro, el dibujo y lo pictórico. Ahí tienen ustedes esta obra maravillosa que marca la madurez de un gran artista. Vamos a Jorge de la Vega. Adri,
Sí, Ahí me avisa una chica en el chat que hay una compañera queriendo entrar. a ver si podemos hacer algo. A ver, Yo no la veo tampoco, pero... admitir, acá, sí. Bueno, Jorge de la Vega, y lamentablemente tampoco no la pudimos grabar esta clase, pero bueno. Jorge de la Vega fue un artista excepcional, un niño prodigio. Quiero comentarles algo. Todos ellos fueron artistas de la nueva figuración, a diferencia de otros movimientos, podríamos decir que tenían una formación cultural muy importante. Noé venía de una familia muy relacionada con el tema del arte, de la cultura. Jorge de la Vega también, entre sus tíos hubo escritores de tangos y de zarzuelas, de una familia española, pero muy culta. Y, y él lo apoya a la familia para que pinte, y a los 14 años ya hace algunas muestras. Lamentablemente no tengo imágenes para mostrarles de los primeros trabajos de la Vega, que estaban muy unidos a la pintura de Braque, de Picasso, es decir, de la Escuela de París, que obviamente, y de Cézanne, ¿no? Uno puede ver entre un Matisse, un Cézanne y un Braque. Hermosa, y vuelvo a decir, una especie de niño prodigio. Luego él hace la Facultad de Arquitectura y prácticamente le faltaban pocas materias para terminar la carrera, y trabajó como dibujante en un prestigioso estudio de arquitectura que era el de Rivarola y Soto, y el arquitecto que hizo, por ejemplo, el San Martín, el complejo San Martín, Mario Roberto Álvarez, además de muchos otros edificios importantísimos. Fue el dibujante y esto me interesa para que vean ustedes el dibujo técnico de un estudiante de arquitectura va a aparecer en la obra de él. Él además estudiaba con la hermana de Noé, que era estudiante de arquitectura. Así lo conoce a Noé cuando iba a trabajar, como trabajan los alumnos de arquitectura todos juntos. Y ahí es cuando ve las obras de Noé y le dice: a mí me interesa lo que vos haces. Y va a tener un periodo ahí donde hay un cambio radical en la imagen de Jorge de la Vega, que es cuando el grupo se disuelve en el año 65, pero coincide con que es elegido por un escultor que viaja a Buenos Aires y para darle la beca a un artista que a su elección es el indicado para becarlo para la Universidad de Cornell en Ítaca, en Nueva York. Ahí es cuando él viaja y está más de un año en Estados Unidos. Y acá está el giro copernicano en la obra de Jorge de la Vega. Bueno, las primeras imágenes de la Vega, luego de ser Braque y Picasso y de obras formales, van a tener que ver con esta primer periodo de la nueva figuración, muy gestual, muy, como les dije, informalista. Acá, si uno mira, hay caritas, no sé si lo ven. Acá hay una carita, los dos ojos, la nariz. Acá podríamos decir también figuras monstruosas, apenas se diferencian del fondo. También es interesante que Jorge de la Vega aplica estos colores que predominan acá, que son los primarios, ¿no? El amarillo, el azul, el rojo, que eso va a influir va a hacer cambiar a otros artistas del grupo, como los de Noé, que veíamos esos colores tierras, esos colores mucho más sucios que los que tiene Jorge de la Vega. Ahí está una obra, y acá quiero aclarar esto: tanto de la Vega como Noé quebraron claramente el marco. Juego peligroso es esta obra que, imagínense, en el año 62, esta es la Galería Bonino,
esto era un insulto al buen gusto. Esto, cualquiera que no tuviera cierto background artístico decía esto que es cualquier cosa. Esta es una obra de Ernesto Deira, que ahora después vamos a ver. Formas liberadas, esta es otra vez, lo mismo que Noé, de la Vega rompe con el marco, rompe con la tela, y también uno podría decir, esto está bajo el espíritu de Alberto Greco, artista en el cual ha dicho justamente Noé, sin Alberto Greco nosotros no hubiéramos dado este paso osado, complicado hacia la libertad. Pantagra, bueno, vamos a ver cómo en la obra de la Vega aparece, por ejemplo, la magia, aparecen estos personajes de fantásticos, que ya acá en el año 62 empiezan a aparecer con fuerza, y vamos a ver cómo él va a aplicar una técnica que está claramente ilustrada en una obra gigante que tiene la National Gallery de Londres, que es la obra de Hans Holbein, Los Embajadores, donde aquí vemos lo que se llama, en este, digamos, estudiolo muy hermético, muy de la ciencia oculta, muy, diríamos, justamente de esta extrañeza de lo que era el manierismo, el esoterismo de las ciencias de ese momento, los astrolabios y qué sé yo, la aparición de esta imagen críptica, encriptada, que es una calavera que para verla así yo tengo que ponerme de costado. Son lo que se llaman las perspectivas anamórficas. Vamos a ver el concepto de anamorfía, cómo lo trabaja Jorge de la Vega. Y vamos a tener una gran serie de lo que conocemos más a de la Vega en este periodo de la nueva figuración, que es el conflicto anamórfico. Bueno, ¿qué serían las formas anamórficas? Y acá creo poder hacer una lectura. Sí. Quiere entrar. A ver, vamos a ver. El conflicto anamórfico son como formas replicadas, es decir, como un original y una forma que queda, digamos, desfigurada, que es como si fuera un déjà vu. Jorge de la Vega, y esta es la otra gran corriente que atraviesa, sobre todo a este grupo, vuelvo a decir, culto, leído, informado, que además se relacionan con todo un grupo de escritores, políticos. Es tan interesante, no lo he dicho, pero Noé, por ejemplo, fue periodista en el diario Crónica, en el diario La Prensa, en la prensa, Crónica no, perdón, en la prensa, hacía una columna de arte, y amigos también de otro artista intelectual como fue Kenneth Kemble, que yo les dije también tiene escritos muy interesantes. En este conflicto anamórfico aparece esa cuestión como decíamos, del existencialismo, pero también el psicoanálisis, que en el caso de, si no era el historiador, lo que aparece en de la Vega es lo que él va a decir, estas pequeñas bestias o esquizobestias, como él las va a llamar, que tienen que ver con nuestro inconsciente. Yo les decía que recordaran la importancia que tenía en de la Vega el trabajo técnico, el dibujo arquitectónico. Miren este degradé perfecto, este juego de planos vacíos y de figura, y acá algo también que descolla en el grupo de la nueva figuración es el uso increíble que él va a hacer del collage.
es decir, con piezas de plástico, con formas polimatéricas, que vuelvo a recalcar, no son solo de ellos, ahí está Bernie haciendo sus figuras polimatéricas con esos monstruos, la serie de sus monstruos. Viajante. Bueno, vamos a ver que él en estas formas que él las llama las esquizobestias, que tienen que ver, vuelvo a decir, con el inconsciente, van a tener formas animales, como los bestiarios medievales, como los libros de los monjes medievales, de los beatos, que eran libros de animales apocalípticos, tenían que ver con las imágenes del apocalipsis. Danza en la montaña, miren, parece una especie también de híbrido, con caritas que salen por un lado, por el otro, pero parece la cabeza de un gato o un perro, o estos animales, en donde también va a agregar textos chorreados, figuras, partes increíblemente hechas con compás y estos chorreados. Por ejemplo, este Music Hall, donde aparece la parte central de la revista Villiquen, pega piedritas, pega fichas del casino, tapitas de Coca-Cola, en una imaginería extraordinaria, esquizobestia número 1, y otra vez la idea psicoanalítica, y esto yo diría lacaniano, de un original y una forma en blanco y negro que, digamos, coloco como tesis de que esto puede ser ese déjà vu de la memoria que no es exactamente igual al original, que es algo que recordamos luego. Pero el juego que él hace es extraordinario y tiene que ver con la memoria de la infancia, recuerdo del colegio, y aquí están las pequeñas bestias, que eran todos los chicos, y le pone una pizarra, ¿se acuerdan? No se van a acordar, salvo los que somos mayores, que venía el fotógrafo y decía segundo grado A, y después iba al quinto B y ponía para saber de a qué división correspondían las fotos del grupo de escuela. Bueno, esta maravilla que es justamente Jorge de la Vega en estos recuerdos de la infancia mezclados con el psicoanálisis, con las bestias que tenemos adentro, como diría él. Historias de vampiros, con telas, con collage, con acrílicos, con chorreados, con vacíos, es muy importante, y Noé lo dice, aprendimos de la Vega y de Machó a trabajar formas vacías. Un día la aventura y además el humor. Conflicto anamórfico número 2, las defensas o los defensores. Y aquí tenemos el original, una cabeza de un monstruillo, pero acá lo vemos de costado y otra de otro costado. Y miren este círculo concéntrico perfecto, trabajado en los gradientes de valor de arquitecto, ¿no? Conflicto anamórfico número 3, la memoria. Otra vez aparece como si hubiera plegado el cuadro en dos partes y le quedó el original y una copia más lavada, ¿no? Esto que Lacan habla del déjà vu, es decir, los recuerdos que se nos vienen y que sentimos que vivimos una situación igual a la que ya vivimos, pero sabemos que no es igual. Conflicto anamórfico número 4, el aire. Pero acá yo digo, la increíble fantasía y el vuelo poético de Jorge de la Vega, porque ¿en dónde sentimos cuando somos chicos el efecto del aire? ¿Qué es lo que nos permite sentir la fuerza del aire?
un barrilete, y acá estaría el sol o la luna y las anamorfosis de un barrilete que se va cayendo. El vacío, el lleno, el collage, el juego y la idea del aire. Además le pone la palabra conflicto, ¿no? Conflicto anamórfico, el agua. Y acá también, no sé qué podrá ser, cada uno elegirá qué vemos. También 3 figuras femeninas, parecen pechos, con óleo, con frottage, con carbonilla, con lápiz. Recuerden ustedes, el frottage fue un invento de Max Ernst, el dada surrealista alemán, que ha hecho también de una forma una jungla, de unos virutas o de alguna planchuela, forma una especie de jungla. Conflicto anamórfico número 6, la Tierra, y otra vez, miren, el juego formal de la Vega, excelente, ¿no? Como un rayado milimetrado, como figuras que se van deformando, lleno, vacío y monstruoso. Esta creo que es la obra que tiene el Malva, el día ilustrísimo, y acá me remito nuevamente a estas caritas polimatéricas, increíbles, con otra vez un círculo y chorreado, pero la perfección de este círculo, la luna y el sol, podríamos decir, ¿no? En el momento que también teníamos en los años 60 un tema interesante, que era el tema del espacio, ¿no? La llegada posterior, pero ya en esos años 60, del hombre a la estratosfera, como decía un expresidente nuestro, ¿no? Bueno, la mesa de las 4 patas o la nigromante. Y esto es un tema del cual espero poder llegar a mayor, una mayor justificación de lo que, en primer lugar, estamos viendo una gran instalación. Obvio, vuelvo a repetir, Noé y de la Vega juntos, ambos saliendo del marco, ambos trabajando en el espacio, en este caso pintura bidimensional y una instalación donde sobre una caja negra aparecen 2 manos blancas. La nigromante tiene que ver con la magia negra, con la idea también de la muerte, la magia negra, las manos mágicas, que era un programa que había en televisión, que enseñaban trucos de magia, y, por ejemplo, en una revista muy seria, que es una fuente documental para estudiar los 60, que es Primera Plana, una revista cuyo director fue Jacobo Timerman, especializada en política nacional e internacional y en ciencias, tenía capítulos de ciencias, de costumbres, de sociología, escribían Tomás Eloy Martínez, fue luego director de Primera Plana. Siempre había una sección donde aparecían a los políticos las cartas natales. Las cartas natales, los astros y los políticos. Tema de los 60 importante, que lo toma Jorge de la Vega. Bueno, y acá tenemos el quiebre, se terminó la nueva figuración y paso rápido revista a este segundo periodo de este artista que vivió tan poco, que murió a los 41 años del corazón, murió adentro del Canal 7, el canal estatal en ese momento, que es elegido con buen ojo, no me acuerdo el nombre del escultor que vino a Buenos Aires con parte de ese plan del desarrollo para Latinoamérica que pergeniaron los norteamericanos en la época de Kennedy, y ya muerto Kennedy, ¿no? Y es de la Vega el elegido. Y allí
en este encuentro con la ciudad de Nueva York, que él tuvo como gran referente a los alumnos de la universidad. Jorge de la Vega tocaba la guitarra, así que él decía, yo me conecté con todos los alumnos, tocábamos la guitarra, y le escribe unas cartas a su madre, que recoge Mercedes Casanegra, quien escribe un libro sobre Jorge de la Vega, y dice, si yo me hubiera quedado en Buenos Aires, hubiera seguido con mis esquizobestias, con mis temas psicoanalíticos. Cuando llego a Estados Unidos y veo el país del objeto por antonomasia, del mercado por antonomasia, empecé a mirar al hombre, empecé a darme cuenta de la figura humana. Y acá empieza tal vez uno de los mejores miradas sobre el pop art, que es este periodo primero blanco y negro, donde Jorge de la Vega, que era un virtuoso del dibujo, hace estas caras hollywoodenses con estos cuerpos que sí vienen de la neofiguración, estos cuerpos deformados, pero que son cuerpos deformados por el consumo, y que tienen además que ver con otras cosas interesantes de esos años, como era también el estructuralismo y la idea de que el lector podía buscar su propia combinación. Acuérdense que en ese momento tenemos en la literatura argentina, además de Borges, la figura de Cortázar, Julio Cortázar, que escribe Rayuela, que es justamente una novela que admite distintas entradas de lectura. Es decir, la idea que yo puedo leer el libro del principio al final o puedo hacer mi propio recorrido. Rompecabezas Infinito es un trabajo interesantísimo que hace en el año 67 Jorge de la Vega, marcando la idea de poder cortar con una tijera y usted se hace su propio rompecabezas. El humor de la familia de la Vega que él hereda y potencia en su mirada de artista es clave también para entender a este artista, ¿no? Porque vamos a ver 1000 calorías por centímetro cuadrado, es decir, la ironía, el humor que atraviesan estas imágenes hollywoodenses, donde no creo que haya habido un artista pop que haya hecho una crítica tan fuerte a la sociedad de consumo como estas obras que muestran, por un lado, una figura real y estos cuerpos deformados que le vienen, por supuesto, de su práctica miren el tamaño además, increíble de estas grandes telas. Y miren cómo él vuelve al color, empieza a tomar en el color, pero además las formas anamórficas, ¿no? Con las chicas hollywoodenses. Miren lo que es la maravilla que es este cuadro y el cuadrante blanco, ¿no? Vida cotidiana, miren, estas son formas anamórficas que él continúa dentro del pop, nunca tuvo novio, es decir, obras que realmente apelan a una relación entre el título y la imagen. Usted es bienvenido, creo que esta es una de las obras que más me parecen extraordinarias, primero por el dibujo virtuoso de la Vega, las formas anamórficas y esta tomada de pelo a una sociedad alegre, feliz. Esto podría ser claramente el Facebook de hoy, ¿no? Todos felices y bienvenidos. Bueno, y de la Vega, lo mismo que habíamos visto con la figura de Alberto Greco, abandona el campo plástico. Él dice, quiero tener un contacto más directo con la vida, con la gente, este vitalismo del cual yo les hablé cuando veíamos el informalismo, esto que lo llevó a Alberto Greco a hacer el vivodito, a actuar directamente en la calle, no dentro de un museo. Jorge de la Vega va a encontrar en su guitarra y en sus letras, que les pido disculpas,
vale la pena leer las letras que él escribe de estas canciones, que es una mezcla de Tato Bores, que ya estaba, Tato Bores, no sé si ustedes lo conocen, supongo que sí, la época del Café Concert, de la época de Carlos Perciavale, de Antonio Gasalla, que también formaron parte del Ditela, ya lo vamos a ver, y también Jorge de la Vega, que va a cantar con la siempre eterna Nacha Guevara, que no envejece, con Mariquena Monti, con Carlos del Peral y con Jorge Yuyein. Sus canciones, El Gusanito, que tiene que ver con estos monstruitos, con estas esquizobestias, que son muy graciosas. Momento en que también María Elena Walsh está escribiendo en base, no me acuerdo cómo se llaman, los versos cortos japoneses, los haiku, que está tomando también canciones donde se mezcla lo pop, lo moderno y con el humor. Espero que estemos bien. El otro integrante es Ernesto Deira. Ernesto Deira, que nació en Buenos Aires en el año 28, murió en París, autoexiliado desde el año 75, cuando ya se veía venir, como él decía, un baño de sangre sobre la Argentina. Fue también una especie de joven prodigio, podríamos decir, hace el Colegio Buenos Aires, luego hace la universidad, hace la carrera de abogado en 2 años y medio, es decir, realmente dando una materia tras de otra. Quiero aclarar, ¿no? De una élite argentina que no tenía nada que ver con el dinero, era hijo de porteros españoles, porteros gallegos que habían llegado a trabajar al país, no era de una alta sociedad, pero él sí era un sibarita, él sí era un hombre exquisito, de una memoria prodigiosa. El hijo, cuando se van, el hijo todavía estaba estudiando en la facultad, estudia en la Sorbonne matemática, y él leía los libros de matemática que le llegaban de Estados Unidos a su hijo. También él manda a sus 2 hijos al Buenos Aires, a su hija y a su hijo, y resolvía problemas de matemática para enseñarles. Es decir, realmente una cabeza importante. Fue un abogado exitoso, trabajaba para los Olivetti, pero no era lo que le interesaba. Cuando él conoce a Lucy Galperín, una pianista que llegó a tocar en el Colón, que tocaba el piano en Francia, una concertista de gran alto nivel, ella lo relaciona con Leopoldo Agüero y luego Leopoldo Presas, que fueron sus maestros. Es decir, Deira estudia de grande arte, o de grande joven, pero con esta especie de necesidad de salir un poco de esa casa más humilde de sus padres, de ganar este espacio en un Buenos Aires lleno de oportunidades, que era justamente todo este fervor. Es así como Machó le dice a Noé: voy a traer y te voy a presentar a un arquitecto, a un pintor goyesco. Vamos a ver qué es lo que pasa con Deira, que estudia con Presas, Escuela de París, extraordinario artista, también de una vanguardia, pero todavía muy ligada a ese formalismo. Yo digo que Deira es un caso único porque es una mezcla de 2 cosas imposibles, pero una mezcla perfecta. ¿De qué? De Modigliani, de la Escuela de París, de esa belleza, de las formas, de una letra que tenía también extraordinaria, elegante,
el hermano siempre decía, a él no le hubiera gustado que le digan que le salía elegante, porque era lo que él no quería ser, pero de su amor también por la fuerza expresionista de Goya. Es decir, Goya y Modigliani, dos puntos que están en las antípodas. Y de acá tenemos las primeras obras, también colores sucios, también una paleta baja que se asocia más a la imagen de Noé en estas obras. Noé es la historia, Jorge de la Vega está ligado a la psicología, al psicoanálisis, a las bestias internas, y Deira, que fue un hombre que le interesó la política, a pesar de que nunca militó dentro de ningún partido, es el que va a indagar en la esencia humana y va a buscar en el cuerpo esa definición nueva de la que hablaba Tillich sobre el hombre, que es el hombre hacia dónde vamos. Él hace una primer serie, que es la que va a exponer en la Galería Peuser, que está ligada también a una condición histórica, pero además acusatoria, política, que claramente tenía que ver con su postura política ante el mundo. Esto se llaman campos de concentración. Y obviamente están inspirados en las imágenes de las fotografías y de los films que llegaban a la Argentina cuando termina la guerra y se empieza a descubrir estas fantasmagóricas cuerpos que quedaban de la gente que pasaba por la inanición, por los cadáveres vivos que encontraron los aliados cuando entraban en estos terribles campos de concentración. Sin título, y acá mezcla, ¿no?, el informalismo, lo matérico, telas muy grandes, pero también la pintura negra de Goya, el aquelarre, la romería de San Isidro. Acá vemos todo ese espíritu español que le sale a Deira, un espíritu político y acusatorio también. En marcha, y tiene que ver justamente con este lazo de la política. En el año 63 hay un cambio de la paleta, obviamente ellos trabajaban juntos, así que fíjense cómo aclara la paleta, cómo aparecen los colores primarios, óleo y esmalte sobre tela, las formas neofigurativas, y acá empieza Deira a buscar estos prolegómenos de la humanidad. Hace 5 obras que se llaman Desde Adán y Eva, es decir, los primeros, la primer creación, los primeros hombres, o esta pareja de Adán y de Eva, que siempre aparece un tercero, sería que era Caín y Abel, ¿no?, los hijos de Adán y Eva, pero aparece estas figuras donde está el dripping, donde también él trabaja con esmalte, también con barnices, con este momento de mucha búsqueda de materiales nuevos. Adán y Eva número 4, algunas son muy malas, las imágenes, esta es buena, y esta es la que tiene el Museo Nacional de Bellas Artes del año 63. Año clave en la nueva figuración son las esquizobestias de Jorge de la Vega, son las obras más, Introducción a la Esperanza de Noé, con la que gana el premio, son los Adanes y Evas, desde Adán y Eva de Deira. Acá aparece también una figura monstruosa, acá también un tercero que aparecería acá. Ahora sí, él va a trabajar con estos colores más saturados, menos tierras, la paleta, las formas son sumamente expresionistas. En estas figuras, esta es la que veíamos en la imagen de la Galería Bonino, Bloqueo, que claramente alude a un tema político, el bloqueo norteamericano a la isla de Cuba, cuando justamente se produce este giro
hacia la ruptura de Cuba comunista contra Estados Unidos, la Guerra Fría, el problema de los misiles rusos o soviéticos que se instalan en Cuba y que detiene, digamos, en el marco de la Guerra Fría, Kennedy, con la solución mancomunada entre esos misiles que desde Rusia o desde la Unión Soviética llegaban a Cuba y apuntaban a los Estados Unidos. El bloqueo, acá aparecen estas formas gestuales, y vamos a ver ya en el año 64 que hay un cambio, donde si hay alguno de los artistas de este grupo más intelectual, ese sin duda es Ernesto Deira. En torno al pensamiento A, con minúscula, está también ligado a los trabajos de Lacan con respecto al objeto A, que habla Lacan, que es un objeto que nos configura. Él empieza a pensar qué es el hombre, y desde la psicología, ¿qué somos? Somos un objeto del deseo. Bueno, no voy a explicar, porque además no me da el cuero para explicar los seminarios de Lacan, pero sí tuve que indagar un poquito para entender qué planteaba Lacan, cuando Lacan, a diferencia de Freud, a quien sigue de forma muy sistemática, introduce la idea de que Lacan dice la diferencia en esta, digamos, definición de la psique humana, a diferencia de los animales que tienen instintos, el hombre mediatiza esos instintos a través del lenguaje. Lo importante de Lacan es que él introduce la idea del lenguaje, por eso el lenguaje es lo que nos configura, dice Lacan, y cuando un niño nace, lo primero que debería tener es un nombre. Y el niño quiere comer y los padres le enseñan a decir papa, o quiere ir al baño y va a decir pis. Es decir, la palabra es lo que distingue al hombre del animal. Esa mediatización en torno al pensamiento A, o lo innominado, como en este caso, donde evidentemente está ligado claramente, si alguien sabe de psicología, lo podrá entender mejor que yo, porque Lacan dice que ese objeto del deseo que nos configura, es decir, aquello que queremos ser, es algo que no tiene un nombre. Para decirlo de una manera simple y por supuesto brutal y poco académica, nosotros nos pasamos toda la vida detrás de una zanahoria a la cual nunca vamos a llegar. Algo que deseamos y que nunca nos termina de satisfacer es ese innominado, es lo que nos configura. Bueno, lean Lacan si tienen tiempo y ganas. Y 9 variaciones para un bastidor bien tensado, esta obra que son en realidad 9 cuadros que se combinan como el cuadro de pop de Jorge de la Vega, cuadros para armar, ármelo usted mismo. Es decir, acá uno podría cambiar, esta es una obra que compra Gustavo Constantini, que está en el Malva, gigante, que es realmente bellísima, donde el dibujo en Deira fue algo muy fuerte, prácticamente blanco, negro y rojo, son figuras para armar. Usted puede cambiarlos. Yo puedo cambiar de lugar los bastidores y se genera otra historia a partir de estos 9 cuadros que forman un cuadro. Y hacia 1965, cuando el grupo se termina, cuando hacen su última muestra en la Galería de la Sociedad Hebraica, en el año 65,
Deira empieza a condensar esa figura y empieza a mirar la figura humana como si lo hubiera cortado por la mitad y veo lo básculo nervioso, como si cortáramos un cuerpo y empezamos en esta disección a ver los nervios, los vasos, las venas, las arterias, todo lo que tenemos adentro. Es decir, en esa indagación desde Adán y Eva, desde el objeto A o desde el cuerpo. Repetí. Y también en esa alianza para el progreso que diseñan los norteamericanos, del cual habla mucho Andrea Yunta, lean el libro de los 60 de Yunta, que es parte de lo que fueron las prácticas culturales de dar apoyo a países latinoamericanos cuando a los norteamericanos les interesaba Latinoamérica. Acá aparece, vuelve el mismo escultor a buscar a otro artista y elige nada más y nada menos que a Deira, que va a tener una estadía también en la Universidad de Cornell, en Ítaca, pero que no fue tan importante para él como lo fue para Jorge de la Vega, que fue definitoria. No, pero sí en esta obra, en donde a Deira le interesaba esta condición humana, esta obra está marcando esta especie de semi-cadáver o semi-esqueleto, donde vemos partes de cuerpo, la mano de él que pegó directamente, dejó su huella en la tela, otro fragmento de cuerpo, donde vamos a ver cómo Deira se empieza a parecer cada vez más a la figura de Francis Bacon, al cual siempre lo asociaron, deviene de las fotografías que estaban prohibidas en Estados Unidos, pero que circulaban, sin embargo, de lo que eran los soldados, en general norteamericanos, quemados también por las armas químicas que usaba Estados Unidos. Imágenes que, por supuesto, no eran interesantes que circularan. Él hace estas obras y él va a comenzar también a querer desestructurar un poco el cuadro. A Deira le encantaba el dibujo, fue un excelente y gran dibujante, haciendo rollos grandes de papel que colgaban del techo al piso y donde empieza a trabajar figura y escritura. Volvemos a Lacan. El hombre es escritura, el hombre es un texto. Ahí tenemos el dibujo en la misma sintonía con la pintura que vimos recién del año 66, los cadáveres resultados de Vietnam. Y acá los dibujos extraordinarios, 76, ya se disolvió, ya no existe más la nueva figuración, de Deira. Estas son carpetas de dibujos. Y este es un trabajo increíble, que yo digo, ¿por qué no se hace una edición de Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa, que ilustra Deira, y Vargas Llosa hace un escrito extraordinario diciendo que él no comenta la novela de esta Pantaleón, que es un general que tiene que entretener al ejército en el Amazonas, al ejército peruano, y se lleva a unas prostitutas. Es decir, él, para consolar a los soldados, lleva a unas prostitutas, y miren estos dibujos de ir a estas aguas fuertes, que son realmente extraordinarias, de una fantasía. Bueno, Vargas Llosa escribe un texto que es una pieza artística hablando de esto. Y tenemos ya a Deira más ligado a una neofiguración distinta, ya no esa forma en donde figura y fondo se mezcla, al contrario, acá figura y fondo se cortan, se separan, los miembros quedan fuera del marco. Hay un tema muy interesante que él hace con respecto a el mito
hebraico judío del golem, al cual no puedo hacer referencia porque no llegamos con el tiempo. Bueno, o lo cuento rápidamente, el golem es una historia en donde un rabino, para defender al pueblo judío en la Edad Media contra los pogroms, contra las racias, en la ciudad de Praga, no es de la Edad Media, 1600, crea un joven atlético, gigante, que protege al pueblo, lo hace con barro, y para darle vida, le escribe en la lengua y en la frente el nombre, es decir, le da vida a través de la escritura. Pero en algún momento este joven le dice, yo quiero ser yo, no quiero ser tu sirviente. Entonces esa misma noche el rabino le borra el nombre que tiene en la frente y en la lengua, y este muchacho defensor del pueblo, digamos, Hércules hebreo, se vuelve a hacer barro. Por eso toda la obra de Deira está ligada a esta idea de que el hombre es arterias, músculos, pero también metáforas, escritura, metonimia, es decir, todo el tema del lenguaje que aparece en esos años con el giro lingüístico de Wittgenstein, con el estructuralismo, con Saussure, un artista que devoraba libros, que conocía, que sabía, que leía, semantema, mitema, metonimia, es decir, todos alusiones al cuerpo del hombre y la escritura. Y luego va a ser una serie, miren estos autorretratos, muy Bacon, ¿no? Cada 2x3 autorretratos de él, la cara de él. Hay que fugarse de la realidad, autorretrato, fíjense cómo él juega con la imagen y con la escritura. Y esta obra, él dice en un reportaje, lo que más me interesa es el hombre, lo único que me interesa. Nunca dibujó otras cosas, hizo una serie de animales tomados de una enciclopedia, pero fue excepcional y poco importante. Pero él dice, lo que me interesa es el hombre. Y esta obra, que se llama Antes de las letras, otra vez está hablando como el grado cero de escritura, antes de la escritura. El hombre es escritura, así que estas letras que estamos viendo, que con su propia letra, y tiene una letra preciosa, es figura humana. Es decir, el hombre es una escritura. Miren estos rollos desenrollados, los dibujos de Deira, y aquí tenemos su firma. El día que hizo esto fue el 22 de septiembre de 1968. En el lugar del corazón está la escritura. Interesante, esto ya no es nueva figuración, ¿no? Y después va a ser una serie de lo que él va a llamar retratos imaginarios. Está John Baez, una figura emblemática de la canción de protesta norteamericana, un símbolo de rebelión contra el establishment, contra en relación con el hipismo. Extraordinaria, los colores, el dibujo de Deira, parece un autorretrato, ¿no? Y él va a decir que estos personajes frankensteinianos de Frankenstein están hechos con partes de varios cuerpos. Esto se llama la pose y nos remite de alguna manera a la Gioconda, pero empiezan a aparecer en su obra las máscaras. Fíjense cómo aparece la idea de máscara y la idea del espejo, tema que también está en Lacan, pero del cual no llegué. Es muy interesante, retrato imaginario en los años 70, no es nueva figuración, pero pero no es, porque esto también está ligado
a un Deira que viaja constantemente a Europa, estas eran sus propias manos, retrato imaginario y otro virtual, acá también la idea de un hombre hecho con otras partes, esto es lo monstruoso, ¿no? Un hombre hecho con distintas partes, un tema amoroso que atraviesa su vida, y hay una crítica francesa que era todavía alumna de la Escuela de Artes de la Sorbonne, Agnès de Mestre, que hace un ensayo, su tesis de doctorado sobre Deira, y lo llama el Deira manierista. Fíjense cómo los miembros se alargan de manera extraordinaria, quedando fuera del marco, y acá aparece también el tema de la velo sobre los ojos, la anulación de la mirada. Y ya enfermo de un cáncer que lo va a maltratar en los últimos años, que aparece el rojo, que tiene que ver con la sangre, que tiene que ver con los tratamientos bastante feos que tuvo que vivir, hace estas obras, y una rojiza luz brilló en el linde, es el nombre de esta obra, pero está tomada claramente del Infierno del Dante, que él conocía de memoria, gran parte de la Divina Comedia la recitaba, que va a ganar esta obra que tiene que ver con la Ilíada, canta odiosa la cólera del Pélida Aquileo, el título con el que comienza la Ilíada, la Odisea, perdón, que es cuando comienza la guerra de Troya, que gana el premio Fortabat en el año 84. Además, Deira había ganado en el 67 el premio en la Bienal de Ica Renault en Córdoba, muy importante. Y bueno, y terminamos con el cuarto personaje, Rómulo Machó, que no tuvo una formación intelectual similar a la de Deira, ni la de Noé, ni la de Jorge de la Vega, que fue autodidacta, también precoz, a los 14 años trabajaba en publicidad. Esto va a tener una impronta muy fuerte en la obra de Machó, su relación con la publicidad, y en el año 56, antes incluso que Noé, él se relacionó con el grupo BOA, que lideraba Julio Linás, un psicólogo, su mujer era Marta Pelufo, que hacían una obra que anticipa un poco también la neofiguración, más surrealista, ¿no? En donde estaba también Víctor Chab, Josefina Rovirosa, Kazuya Sakai y el gran maestro también Clorindo Testa. A veces es difícil distinguir la obra de Machó de la de Deira. Aún conociendo mucho, se nos puede patinar el tema de la adjudicación de uno u otro. Acá también tenemos los años claramente que ellos compartieron mucho taller, muy parecida a la imagen, monstruosa, y también el humor, y también la cuestión social. Esta obra se llama Hambre. Tenemos en la Argentina, como decimos, un periodo dorado, un periodo de expansión cultural increíble, pero con estas distancias sociales que caracterizan nuestro país, el interior de la Argentina, la Villa Miseria, todo lo que seguimos en el mismo círculo vicioso, ¿no? Y estas imágenes irreverentes, y acá uno puede también plantearse varias cosas. Noé siempre ha dicho, nosotros no conocíamos a el movimiento de Cobra, ¿se acuerdan? De Asger Horn, de Corneille, de Karl Appel, de los artistas nórdicos, pero sí lo conocían un poco, porque en el año 60 Rafael Esquirru, entonces director del Museo de Arte Moderno, hizo una mega muestra
en donde vinieron obras de Cobra, de Willem de Kooning. De Kooning fue una influencia importante. Miren cómo este cabezote de Macho está muy relacionado con la obra de las mujeres, la serie de mujeres de Willem de Kooning, que vuelvo a decir, acuérdense, estamos en los 60 y la serie de Kooning es 47, así que tenemos unos cuantos años antes. Un plato fuerte, acá también vemos cómo juega con telas muy grandes, hay que decir, estas son telas grandes, esto lo diferencia de la generación anterior, de lo que decíamos, esta idea de lo monstruoso, que en primer momento, por supuesto, hubo críticas terribles contra ellos, pero también los críticos más importantes, más conocedores, más cultos, como por ejemplo Ugo Parpagnoli, que fue luego director del Museo de Arte Moderno, los apoyaron. Y Romero Brest, acuérdense, y repito, o les digo, Macho gana en el año 63 el gran premio, el Premio Internacional de Ditela. Ahí tenemos otro cabezón que también nos recuerda claramente a las mujeres de Kooning. Vivir un poco cada día, esta es una obra importante del Museo Nacional de Bellas Artes, que es un tondo. Y acá también tenemos cómo en Macho siempre hay una reminiscencia a la publicidad, a los espacios, a los contrastes, al juego compositivo, a pesar, y acá también ya tenemos año 65, dicho por Noé, fue Macho el que rompió un poco este grupo cuando aceptó una invitación que en realidad eran para los 4, de ir a Estados Unidos. En el año 65 se va, por dentro y por fuera. Acá vemos también, hay una explosión que también nos remite al pop, estos colores fuertes, hay un cambio, la imagen está condensada, las formas son netas, figura y fondo se desprenden. Por dentro, esta se llama Por dentro y por fuera, y esta, perdonen, teníamos el nombre, pero que habla justamente de alguien que lo único que tiene, creo que se llama esquemas. Hay una crítica a la figura humana de gente que tiene esquemas en la cabeza, ¿no? Estas cajas, no tiene ojos, y también el derrotero, es decir, la evolución de la obra de Deira está muy ligada también a la de Macho. También es difícil en estos años en que la figura se condensa, con estos colores pop, con estas formas de dibujo muy netas, vivir sin seguro, y acá también hay como una disección del cuerpo, es fácil confundirlo con Deira, con quien trabajó mucho, ¿no? Y esta, bueno, son los últimos, ya la década de los 60. Y quería mostrarles quien acompañó a la nueva figuración, me falta lo de Carolina Muchnik, pero Samer Macarius, este gran fotógrafo, hacía estas obras con una emulsión, con papel fotográfico, por supuesto a través de la mancha, generaba también, estas son las obras que presentó Macarius en la Galería Peuser, que son neofigurativas y que están relacionadas con el Antiguo Testamento. Es una lectura bíblica, creo que se llama La Biblia, esta serie. Este es Sansón, esta es Miriam, fíjense lo monstruoso también. Bueno, fueron ensayos plásticos de este fotógrafo que tienen libros claves para entender la década de los 60. No tengo las imágenes de él acá. Abraham e Isaac, y aquí terminamos. Bueno,